Bienvenida, Lasca. Lasca Ducas. Cuéntame ese nombre de dónde viene. Bueno, yo casi siempre me hago buenas tardes, buenas noches, buenos Tarde. días, como esto queda perpetuo en la red, ¿verdad? Para Sí, el que lo vaya a ver en el horario que lo vea, le saludo con amor. Este, yo siempre me hago nombrar con mis dos apellidos porque a mí me pusieron un solo nombre. sí, Entonces, como yo me llamo Lasca, yo siempre coloco Ducas Yanes. ya. El Ducas del origen extranjero de mi padre, emigrante, que vino con toda su familia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Vino como inmigrante a Venezuela. Ellos, el apellido paterno es Ducas. Ducas. Y dicen que ni siquiera es griego, que como ellos tenían orígenes y ascendientes, creo que se dice ascendientes, Ascendentes, ascendentes. ascendientes albaneses. Entonces viene de mucho más arriba de Grecia, ¿no? Y el Llanes, bueno, honrando a mi origen guayanés, y ahora con ese éxito tan grande que ha tenido el hermano difunto de mi madre con un tema musical que se ha hecho famoso como lo es Viajera del Río, ¿verdad? Entonces, hago honra al apellido Apellido. Llanes, No, claro. que acaba de ser tomado en el estado Bolívar como patrimonio acervo cultural de la ciudad, ¿no? El Ese apellido éxito Llanes. te arropa también, te llena con esa energía. Entonces yo soy de las que pienso que uno siempre esconde y deja de nombrar cosas porque su propio ser se cohíbe, pero el empoderamiento realmente está en reflejar lo que eres. Así Si es. tienes un nombre, tienes que decirlo con fuerza. Si tienes tus apellidos y tus orígenes, sintiéndote orgulloso de ellos, hay que decirlos con fuerza. Muchas Bueno, gracias por yo te esta entrevista. recibo, yo te recibo con fuerza las las caducas, se me pega, embajadora de Venezuela. Quiero dejar esto muy claro y hacerlo notar porque eres embajadora de la Red Global de Mentores, pero yo sé que antes de llamarse así, pues tú empezaste hace muchísimos años atrás. También eres coach, aparte de mentora, trabajas con líneas organizacionales, con mucha gente en diferentes áreas que tienen que ver con finanzas, con ventas, con proyección, en todas las áreas a nivel profesional y tienes mucha experiencia. Yo estuve revisando allí el material que me compartiste y la verdad que yo diría que contigo hay que sacar varios programas para poder hablar de todo lo que haces, pero yo te doy la bienvenida acá y quiero compartir un poco qué te inspiró, qué te motivó a ti a hacerte mentora, cómo llegas tú acá a la red y que hables un poco de todo eso que tú estás haciendo hasta hoy. Mira, ayer estábamos en un encuentro educativo de la Red Global y escuchaba a la persona que contaba su historia, ¿no? Y yo, mi ojo crítico, evaluador y generador de negocios, veía en ella un producto capitalizable. Yo hace muchos años pasé por procesos muy difíciles. Y en ese momento de esos procesos difíciles, me di cuenta que yo podía transformar todos mis procesos en excelentes argumentos para poder potenciar a los demás, apoyarlos y levantarlos de esa caída que pudieran tener. Entonces, en esa circunstancia empecé a observar que me gustaba ayudar a mi prójimo, que me gustaba transferir conocimiento y ya venía cuando la red global llega a mi vida, que llega en una circunstancia muy delicada. Yo estuve en los medios de comunicación, primero en las ventas, desde muy joven estuve en las ventas. ¿Qué no vendí? Vendí desde adornos navideños hechos con fieltro y con encajes, salía a la calle a venderlos, desde allí
hasta ingresar en empresas de seguros, de medicina prepagada, de funeraria y parcelas de cementerio, y se fue formando en mí ese vendedor y cerrador, porque yo lo que soy es cerrador. Yo cierro negocios. Me fui dando cuenta de que tenía ese potencial y la red global llega a mi vida cuando yo me encuentro ya en la televisión. Ese proceso me fue llevando, cada circunstancia que fui viviendo, ¿sabes? Mi esposo me fue infiel y yo tomé los pañuelos, lloré un ratito, luego lavé los pañuelos, los planché y ¿Cuántas salí a veces? venderlos. Entonces, hay una resiliencia, una capacidad resiliente que permanece en mí y yo siento que Dios te fortalece y también te premia. Y cuando tú clamas a Dios con mucho fervor y con mucha fe y confianza, Dios te coloca en el camino las piezas necesarias para tú dar los pasos siguientes, ¿no? Entonces, esa infidelidad de en ese momento, después de 6 años de matrimonio con una niña muy pequeñita. Yo tenía una edad muy avanzada y tenía una niña de 6 añitos. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta infidelidad? Ok, al inicio fue un trauma, 1 mes, 2 meses, pero no tenía tiempo para 2 meses. Eran 2 meses y ya. Entonces enseguida me sacudí el dolor, me vestí y salí a la calle a ver qué iba a hacer con todo. Eso sí, corté con el ramo de ventas de parcela de cementerio y busqué otro ramo de ventas. El canal de ventas ahora iba a ser publicidad, publicidad de radio, de televisión. Y es allí cuando me conecto con una televisora y me entero de que uno podía armar un programa y salir al aire, imagínate tú. En aquel momento era Yo así, no sí. lo, yo no lo sabía, yo no lo sabía, aparte de que vivía con unos complejos de que yo era fea. Ay, De todas mis hermanas, yo era la más fea porque yo tenía la cara con marcas de acné y bueno, y tenía la autoestima súper bajísima, ¿no? En aquel entonces. Ya tenía 36 años, 37, 38 años y ese era el chica, se me trabajo dio la oportunidad. que venías a hacer un trabajo, fíjate, con la... Mira, se me dio esa oportunidad, chica, de la televisión y dije, ah, bueno, este señor me fue infiel y él quiere regresar conmigo, vamos a darle una lección. Y me puse súper bella, me bajaron como 14 kilos, me obligaron a bajar de peso, me cambié el cabello hacia catira, me puse, Ya. me ríe, ¿cómo se llama? Reflejos amarillos, me puse súper guapa y conseguí la venta necesaria para pagarle a la televisora mi espacio y armé un magazine de 2 horas todos los días. Y me convertí en el magazine de esa televisora y de mi estado. Competía con 2 televisoras bien interesantes, pero mi magazine estaba bateando durísimo. Estaba en el ranking. Y entonces, mira, parecen cosas de Dios. Eso no duró mucho, ¿oíste? Eso duró exactamente 2 años cuando vino ese trágico accidente. Ya nos íbamos a reconciliar. La niña ya estaba creciendo, le celebramos sus 6 añitos con publicidad, canje, conseguimos el parque, las tortas, hicimos todo, celebramos el cumpleaños. Yo tenía 40 y pico de años y vino ese accidente donde mi esposo queda sin un ojo y sin mandíbula. Estuvo 13 días agonizando y yo en televisión y no podía dejar la televisora, había firmado un contrato y cada vez me veía mi capacidad resiliente, o sea, yo tenía que cumplir con la televisora, tenía que volver a agarrar los pañuelos, volver a llorar, volver a lavarlos, volver a secarlos y volver a salir a venderlo, porque la carita y los ojos de mi hija me decían que no había tiempo para eso, sino para solucionar, porque si él fallecía, yo tenía una boca que alimentar
y iba a quedar sin nada, sin dinero y hasta sin trabajo porque ya no podía seguir en la televisión, de verdad que no podía. Bueno, mira, él fallece a los 13 días y me tomé un mes, hablé con la televisora y grabamos por los compromisos. Yo era la locutora que más publicidad tenía, más intercambio comercial, tenía calzado, ropa, peluquería, maquillaje, de todo. Y había que cumplirle a la televisora y había que cumplirles a los empresarios. Entonces me dieron un mes libre para vivir mi pena, mi dolor. Me fui hacia el estado Bolívar, al sur de Venezuela, me quité maquillaje, ropa, me fui con mi niña y me pasé en las calles del estado Bolívar con mi dolor y viví mi pena. Pero el dolor y la pena tenía que vivirse un mes porque había que llegar otra vez a la ciudad a buscar cómo íbamos a mantener el hogar. Y bueno, mira, me armé de valor y dije, me le paré enfrente a la directora de la televisora y le dije, ¿sabe una cosa? Este, yo no voy a seguir. No, no puedes abandonar el espacio. Y yo sí puedo abandonar el espacio. Yo necesito mantener mi casa y necesito tener espacio para mi hija y para mí. Bueno, efectivamente, decidí dejar la televisora, no firmé el contrato, negocié con ella un pequeño faltante de dinero que había que pagar en efectivo y le dije, yo no te lo voy a pagar. ¿Cómo así? Le dije, no, te dejo todo lo mío. Te dejo los muebles, te dejo la mesa de mármol, te dejo todo el set, te dejo absolutamente todo, pero el dinero que está faltando por pagar lo necesito para el primer mes manejar la manutención de mi casa y arrancar. Ella lo aceptó y de ahí entonces comenzó una etapa nueva, me fui a la radio, pero te cuento que estando en la radio yo tenía espacio de tiempo para vender más. Todos mis clientes se vinieron conmigo, les hice una carta y todos fueron solidarios y se vinieron conmigo. Conseguí por canje una guardería, la mejor para mi hija, la mejor con una supervisé la alimentación, la cocina, el área donde iban a dormir. Salía del colegio, la llevaba un transporte a la guardería, me la dejaba hasta las 5 de la tarde. Eso me daba espacio de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego regresar a quedarme con mi hija. Y bueno, fueron momentos difíciles, pero de mucho crecimiento. Y es allí cuando en ese interín yo me iba los fines de semana y me entraba en un cybercafé. Me metía en una computadora, empezaba en una computadora y empezaba raca, 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 raca. Y mi hija la colocaba en otra máquina para que ella jugara Mientras con tanto. los juegos estos. Sí, y allí fue que apareció don Fernando Peiro, el fundador de la Red Global de Mentores, a través de un colega que invité para hacer mi primera, ¿cómo se llama esto? Conferencia. Mi primera aparición en público en un salón, invité a un conferencista y cuando él me agregó en sus redes y en todos sus sitios, muchos conferencistas del mundo empezaron a solicitarme que yo fuese su amiga. Y allí apareció él, Dios lo bendiga. Fue un cambio total en mi vida. Él aparece en mi vida y me dice, ¿a usted no le gustaría formar parte de una red internacional de profesionales? Yo le dije, ah, caramba, yo lo que soy locutora, vendedor, pero tienes experiencia acumulada, tú eres un mentor. Empecé a escuchar la palabra mentor, a indagar y a darme cuenta de que yo podía dar talleres, conferencias, capacitar, formar. Y ahí cambió mi vida, empecé a redactar mis productos. Él me enseñó, me dijo cómo lo iba a hacer. Imagínate que en aquella época la red global no se llamaba red global de mentores, se llamaba red hispanoamericana de mentores. Y existían en la red solamente 13 venezolanos.
yo era la número 13. Hoy en día, de esos 13 venezolanos, solamente permanezco yo después de 11 años de aquella época. Hoy en día hay muchos venezolanos, mucho más con la diáspora, ¿no? Y ahora que yo estoy formando una comunidad en Venezuela como embajadora, mucho más todavía, ¿verdad? Porque soy mentor teacher. Pero en aquella época éramos pocos y tuvimos fe y confianza en la propuesta que él nos hizo. Y hoy en día, cuando veo a la red global, digo, Dios mío, cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, cómo se ha capitalizado el esfuerzo de cada uno, la permanencia. Bueno, y así comenzó esa historia. Han pasado ya 11 años y soy embajadora de la Red Global desde hace 6 años más o menos. 6 años estoy en el cuadro de autoridades. He estado en el departamento comercial y bueno, y pare usted de contar. Con toda esta historia que es maravillosa y me encanta, porque yo creo que aquí nos vamos a ver identificados la mayor parte de los mentores, que para llegar a transferir este conocimiento y a aportarle a otro, tenemos que vivir esa oscuridad, tenemos que pasar por procesos muy duros, muy rudos. Pero esto te lleva a ti yo diría que a ser mentora de mentores también, porque sé que muchos profesionales buenos en sus áreas vienen a ti a pedir esa experiencia, ¿sabes? A ver ese método, cómo lo aplico, cómo lo hago como tú. Entonces, me encantó ver todo lo que tú has venido desarrollando, no solamente como locutora, no solamente como vendedora, sino observar el trabajo que has hecho a nivel organizacional. Cómo tú descubres ese potencial, cómo conectas a las personas y las llevas, las elevas a niveles mucho más altos. Entonces, ahorita, de todas estas áreas que tú has venido, con las que te has venido identificando y trabajando, ¿con qué te sientes tú más enamorada, más conectada? ¿Cuál es más tu pasión que estás desarrollando desde la mentoría? Mira, ser mentor docente es increíble. Te llena muchísimo. Hay que pasar por los 3 niveles que nos exige la academia, ¿verdad? Hay que pasar por el básico, por el professional y por el expert. Pero ser mentor docente te da la oportunidad de brindarle ese espacio maravilloso de inicio a otras personas. Eso sí, a mí me gusta mucho complementar todo lo de la academia, ¿verdad? Que nos han estructurado de una manera extraordinaria nuestro expresidente doctor Nelson Rueda y ahora director académico. Los videos maestros son del primer nivel, un tesoro para los mentores. Yo invito a los mentores que tienen muchos años, que no tuvieron oportunidad en aquel entonces, que están certificados, pero que no tuvieron oportunidad de recibir esta información, que lo hagan como oyente, que lo hagan como oyente, porque es una restauración de códigos de actuación del mentor y es una actualización de conceptos y de metodología. Entonces, una de las cosas que me ha gustado mucho, que se me ha despertado mucho y que he podido aplicar mucho de lo que aprendí, es que a pesar de dar las clases y terminar las formaciones, la mayoría de mis egresados de las formaciones terminan con su programa en construcción, su programa de mentoría. Y eso quiero decirle a todos los mentores, a los 1000 y pico de mentores que hay en la red, que es básico y fundamental y vital tener un programa de mentoría, método o modelo, como lo quieran llamar, porque es la carta de presentación y es el diferencial que te saca del grupo de los mentores que hay en el mercado autoproclamados o empíricos. ¿Qué te da a ti ¿cómo se dice? Esa puntuación diferencial.
el tener el conocimiento de estos videos maestros, el tener la membresía de la Red Global donde te certificas y te avalan y te respaldan, porque es un ente reconocido, ya son muchos años, pero también el tener la construcción de tu programa o Exacto. finalizado. Basarte en esa estructura maravillosa que te da la red, un orden. Mira, Sí. Dianisa, te voy a decir algo. Yo tengo de los egresados de mis formaciones, tengo mentores en bienestar y salud, con programas de mentoría en bienestar y salud. Tengo mentores en negocios digitales, con programas de mentoría en negocios digitales, en el área empresarial, en la docencia, en sistema. O sea que no ha habido una limitante en mi asesoría, no ha habido una manera de que ellos no puedan construir, no. Vamos a construir sobre la base de lo que tú traes y de lo que tú quieres transferir y cómo te visualizas tú en unos meses, unos años venideros en tu desarrollo como mentor. Eso es básico y fundamental. Y en este momento tengo acá en Venezuela, porque me ha tocado agrupar y formar profesionales venezolanos, tanto en Venezuela como de la diáspora. Ya formé a una venezolana en Argentina, ya formé y certificaron a una venezolana en Colombia y recientemente, hace 3 semanas, que fue la última formación y fue el cierre, con su hora loca, sus platillos, con sus antifaz y todo, hicimos celebración online. Hay una persona que va a trabajar con migración. Ella, su programa de mentoría es para el migrante, pero ha hecho un programa con un paso a paso que yo se lo dije, mire, colega, esto está vendible, esto ya se vendió, usted lo presenta y a usted la van a contratar su programa porque tiene una estructura para acortar el proceso traumático del profesional cuando quiere conseguir una meta. El mentor es para eso, es para que te acompañe a que tú no des tantas vueltas, para que tú puedas llegar de manera más expedita a esa meta que tú quieres lograr, a ese avance que tú estás buscando. Por eso es que hoy en día tanta gente se contrata para sí mismo un mentor en el área profesional o un mentor de vida, un mentor de religión, espiritualidad, porque siempre hace falta el acompañamiento del que ya pasó por allí. El que ya pasó por allí, que se llama mentor, ese tiene la sabiduría y la experiencia acumulada para poderla transferir y poderte acompañar. Sí, sí, me encanta esto que estás diciendo porque es importante, sobre todo para los mentores nuevos, que te escuchen, para que puedan ver todo lo que son capaces de desarrollar y que todavía no lo han visto tal vez, y todo con lo que pueden conectar y cómo pueden ayudar desde ese potencial a otros a desarrollar más potencial. Entonces, acá esa experiencia de vida es fundamental, siempre lo digo, más allá de la profesión, más allá del conocimiento adquirido, pagado, que nosotras hemos pagado muchos cursos, nos metemos por aquí, por allá, muy seguramente tú lo has hecho. Sí, pero ahí te tengo un detalle. Nos convertimos en ese momento en acumuladores. Acumuladoras. Acumuladores, y eso es lo que hace la mentoría, el gran paraguas que entra y abajo está todo y arriba lleva el título mentor, mentoría en tal cosa, pero apoyándote en qué, en todo lo que aprendiste. Nada es descartable, todo es transformable, convertible en herramienta para tu programa de mentoría. Así. Yo siento que yo encontré mi centro con la red, definitivamente. Te lo digo porque yo he venido desarrollando muchas cosas, trabajando con muchas técnicas, metiendo la cabeza por aquí, por allá, aprendiendo, pero cuando conecté con la red, no desde el conocimiento, sino desde el corazón, desde la conciencia, la toma de conciencia de que mis experiencias de vida eran muy válidas, más que todo lo que yo había adquirido en conocimiento, fue que entendí. Y empecé entonces a hacer el trabajo ya de una forma diferente.
Así es, así es. Me encanta que me hayas permitido este espacio, Lasca. De verdad, me encanta porque sé que los mentores que lo van a ver y muchas otras personas se lo van a disfrutar un montón, todo lo que aquí has compartido, y les va a quedar esa necesidad, esas ansias de querer también formarse como mentores y compartir o trabajar en esas mentorías que ya vienen desarrollando para expandirse. Abandonar el miedo y ya dar el paso. Hay muchos mentores de nuestra comunidad que todavía no han dado el paso y allí tiene mucho que ver los entrenamientos en ventas, en oratoria y en pérdida de miedo escénico, porque hay que estructurar y construir un buen argumento, un speech. Y luego de ese speech y ese buen argumento, construir una buena propuesta de valor. Sí, sí. Porque si no tienes una buena propuesta de valor, no tienes que ofrecer, pero si lo tienes empaquetado, diagramado, Sí. editado y un buen speech y te fortaleces en esos dones maravillosos que tienes, oye, ya tienes el camino en un 70% ya ganado, ¿oíste? Y algo que aprendí, Lasca, porque siempre busqué mucho la perfección y por eso el miedo te lleva a contraerte y no terminar de soltar. Entonces, más vale hecho que perfecto, porque la perfección se va dando en el camino. Tú vas perfeccionando a medida que lo vas haciendo, pero tienes que lanzar. Mire, yo le voy a decir algo. A veces creemos, y lo dice uno como orador que se para en una tarima, uno no debe corregir errores cuando está sobre el escenario, porque cuando lo corriges le das la oportunidad a las personas de que se den cuenta de que te equivocaste. Pero si no lo corriges, ¿verdad? Pasa desapercibido y tú enlazas nuevamente, enganchas el guión y no ha pasado nada. Pero ese es el detalle, que creemos que todos están muy pendientes del error que estás cometiendo, de la falla que tiene, y eso no es así. No somos, como dice nuestro muy ilustre doctor Miguel Ruiz, Sí. hacer lo máximo que puedas para no tener que lamentarte que nunca lo hiciste. Ese es uno de los acuerdos. Y entender, ¿verdad? No suponer y no tomarse las cosas de manera personal, porque creemos que somos la tapa del frasco y resulta ser que hay muchas personas que todo lo que hablas, así sea de la forma como lo digas, le está sirviendo de instrumento para avanzar, para salir de un atolladero y salir de una situación difícil. Y eso es importante. Entonces, yo siento que en ese momento tenemos la oportunidad de arreglar, remendar y resarcir las situaciones y seguir. Hay que darse la oportunidad de la primera vez. Después que te das la primera vez, que haces el debut, ya te quedan las ganas y sigues insistiendo. Ay, sí, es así. La verdad que me encantó esta entrevista, Lasca. Y bueno, vamos a ver cuándo volvemos a compartir otro espacio para hablar también. Muchas gracias. Sí. Gracias porque estás dejando un legado maravilloso, maravilloso en todo este tiempo que tienes trabajando con tantas personas y lo estás dejando dentro de la red. Así que yo agradecida porque para mí es un honor, yo que estoy iniciando en la parte de mentoría, por así decirlo, porque vengo como psicoterapeuta hace 25 años, vengo como coach desde hace unos 11 años, pero realmente como mentora, pues desde hace unos 3 años para acá y realmente haciéndolo bien, pues yo digo que desde que estoy en la red. Bueno, como yo te dije, yo tengo experiencia entrevistando y he entrevistado a casi 3.000 profesionales en casi 25 años. Te doy casi 10 puntos porque esta entrevista estuvo muy bien realizada. Te Ay, felicito. gracias, corazón. Las mejores entrevistas, siempre lo he dicho, son las que se hacen de corazón, de una forma fluida, compartir entre ambas está, para mí es maravilloso, ¿sabes? Y de verdad que te agradezco muchísimo que me hayas permitido este espacio. Gracias, Lasca. Yo te agradezco a ti y quiero aprovechar de bendecir y agradecer a esta plataforma maravillosa que le está dando tantas oportunidades a tantas personas en el mundo de tantos países y que
es una plataforma para crecer, para trascender, para aprender, para perpetuarte en el tiempo con tus ideas y con tus dones y habilidades y destrezas. Muchas gracias a la Red Global, muchas gracias a todos los presidentes que he conocido en la Red Global y muchas gracias al director, el CEO de nuestra red por permitirnos y nos permite estos medios para que nosotros podamos proyectarnos. Gracias. A Sí, ti, muchas gracias por tu tiempo. vale, Nazca. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao.